y que pasó de alguna manera desde trabajar en la imprenta cubierto de grasa a salir a la calle a buscar noticias, ir al Congreso, ir a los bares, ir al Club de la Unión y volver con algo para lo que tenían que escribir. Aparecen ahí los suplementeros, que son niños de extrema pobreza que se forjan un lugar en la vida vendiendo el diario en la calle, y eso después constituyen familias que se dedican a eso. No, en esa época Chile está conectado por telégrafo, ya en los 1880 tiene una línea que va a Buenos Aires y de ahí va a Europa. Incluso en el siglo XIX hay una cosa que se llama el folletín en la prensa escrita, que es la publicación de todo lo que no es ni noticia ni opinión. Diarios de viaje, novelas por entrega, crónicas, etcétera, etcétera. La idea de enseñar el periodismo en universidades era una idea a la que los periodistas se opusieron durante muchos años. Lo consideraban redundante, se consideraba que el periodista nacía, no se hacía. No hay periodista de la vieja escuela famoso que no haya pasado algún día en la cárcel, hasta 1950 y tantos. Sí, la dictadura aniquila todo lo que era la prensa de izquierda, y cuando digo aniquila lo digo literalmente, o sea, la destruye física, moralmente y asesina periodistas. Me quedo con la última definición de periodismo moderno, que es la definición de las escuelas universitarias, es decir, que es una herramienta básica para la democracia, que un fiscalizador del poder y que es una disciplina de la verificación y que tiene algunos códigos éticos con los que tiene que funcionar. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En 1812 llegó la primera imprenta a Chile y con ella nació el primer medio de comunicación, La Aurora de Chile, dirigida por Fray Camilo Enríquez. Las publicaciones que aparecían de manera periódica fueron el vehículo para difundir las formas de organización política para la naciente República de Chile. Entre 1810 y 1830 se popularizaron las gacetas de gobierno de perfil oficialista, patriotas, entusiastas y racionalistas, las que tenían como tarea registrar actos y decretos oficiales. Así, durante el siglo XIX, los chilenos se fueron habituando a mirar la política y sus costumbres a través del papel. A mediados de siglo, la prensa vivió un crecimiento explosivo. Periódicos como El Mercurio de Valparaíso, fundado en 1828, El Ferrocarril, fundado en 1855, o La República, participaron activamente en el debate político, promoviendo una y otra causa, convirtiéndose en medios de propaganda de uno u otro partido. Lo que sigue es historia, y de estos más de 200 años de periodismo chileno conversaremos hoy con Alfredo Sepúlveda. Alfredo es periodista y académico, tiene un magíster en periodismo por la Universidad de Columbia en Nueva York, es autor de Bernardo, una biografía de O'Higgins, breve historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución, y de la Unidad Popular, los 1000 días de Allende y la vía chilena al socialismo. Actualmente es docente en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales y alumno del doctorado en Historia en la Universidad de San Sebastián. Además, es autor de Historia del Periodismo en Chile, libro que tengo en mis manos y que desentrañaremos en este capítulo. Bienvenido, Alfredo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Alfredo, yo soy curiosa de los caminos personales de quienes nos acompañan aquí en el programa La Hora del Museo, así que quiero saber cómo se da esta suerte de unión o camino virtuoso entre el periodismo y la historia, que yo pienso que debiera ser una sola cosa, pero bueno, es un tema a reflexionar. Sé que hay algunos países como Alemania, por ejemplo, donde uno trabaja y estudia mucho antes de ser periodista. Aquí somos un poco al revés, pero es una combinación que a mí me encanta, por eso hago este programa, y que tú la vives y bueno, la has llevado a representar en los libros, en este que tengo aquí en mis manos, Historia del Periodismo en Chile, y antes también con tus otras publicaciones. Entonces, ¿cómo en tu vida profesional se han unido estos dos caminos del periodismo y la historia? No, de una manera bastante prosaica, te diría yo. No, yo empecé sin preguntarme mucho con una biografía de O'Higgins el año 2007. Me las di de historiador, pero más bien me las di de escritor porque me gustaban las biografías. Sí, no me pregunté mucho qué tenía que hacer.
supuse que tenía que leer todo lo que me encontrara en mis manos y eso hice. Y de alguna manera el borrador de las notas que fui tomando se fue transformando en la biografía de O'Higgins. Así que como historiador, digamos, soy bien, hasta el momento, digamos, positivista. Es decir, porque tengo esta visión del periodista digamos, que le interesan los hechos y la evidencia, y eso es lo que he tratado de hacer, y tratar de armarlo también con una narración que le guste a la audiencia, porque también tengo esa cosa como del periodismo de que nos debemos a nuestras audiencias, hacer algo que resulte ilegible o demasiado excesivamente denso, no, como que no es lo mío. Así que ha sido eso. Ahora tengo un interés ya de transformarme más en un historiador profesional y estoy viendo otras cosas en un doctorado que estoy haciendo, pero en realidad partí así nomás, con las patas y el buche, como se dice vulgarmente. Bueno, hay que atreverse, ¿no? Hay que hacer, se aprende haciendo, pero ahora, bueno, después escribiste sobre hechos más recientes de nuestra historia, o sea, reciente entre comillas, 50 años, qué sé yo, y ahora este libro sobre la historia del periodismo que aborda exactamente 210 años de historia. Tremendo libro, material que me hubiera encantado tenerlo cuando era estudiante hace tanto tiempo atrás. No lo había hecho nadie, o no que yo sepa. Yo nunca había leído ni revisado un libro tan completo que abordara la historia del periodismo así como el tuyo. Tremenda, tremenda labor y tarea. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo fue toda esta investigación? ¿Cuánto te demoraste? Todo este tras bambalinas de historia del periodismo en Chile. Bueno, esto no fue como distinto de los otros libros en el sentido que no me propuse escribirlo sino hasta que ya tenía bastante avanzado. Lo que pasa es que yo he hecho la asignatura de Historia del Periodismo en general hace varios años en varias universidades y tenía material que había investigado yo, que sé yo, había planes de estudio también que de otros profesores que habían dejado antes, entonces ya tenía esto en mi cabeza y cuando pensé que podía haber un libro aquí, fue como el 2020 para la pandemia, y es un modelo más que se hace, ¿eh? Como que profesores que ocupan sus apuntes de clases para construir libros. Pero en mi caso no me bastaron solo los apuntes, porque había muchas zonas que evidentemente no se alcanzan a ver en el aula, digamos. Así que había muchos otros temas que investigar, así que me puse a hacer eso también y en eso estuve unos 3 años y medio de investigación, evidentemente no todos los días, pero buscando material historiográfico que me pudiera dar sentido a las zonas que yo desconocía, básicamente. Así que ahí me entretuve bastante y afortunadamente llegamos a puerto a finales del año pasado. Bueno, esta historia del periodismo, como se plantea ahí en el libro, uno puede pensar como que se va a hablar de tal vez de los rostros o de ciertos medios de comunicación, de los protagonistas, pero es una mezcla. Entonces, ¿cómo lo organizas? Porque hay, no sé, como que uno pudiera ir por una línea y no por otra. ¿Cuáles son como estos ámbitos o personajes de donde, digamos, sale el hilo conductor para el libro? Bueno, fue un problema porque a diferencia de los otros libros míos que tratan de personas o periodos, la Unidad Popular, Bernardo Higgins, la época de la Independencia, el marco está delimitado por el título, digamos. En cambio, lo primero que tuve que preguntarme es qué es el periodismo, para contar su historia. Bueno, y eso se llama marco teórico y es una solución arbitraria y me dije, bueno, lo que voy a contar es en realidad la relación entre periodistas, medios de comunicación y poder político. Y en realidad es como un triángulo, la figura de un triángulo, y lo que el libro cuenta son las historias, los lados, digamos, que están en las puntas de este triángulo, es decir, la relación entre estas tres dimensiones que tiene el periodismo. Y en eso me centré y fue creo una buena decisión porque, digamos, me dibujó el personaje. El personaje tiene la cara de este triángulo. Este triángulo, entonces, compuesto por periodistas, medios de comunicación y poder político. Fundamental, ¿eh? Y poder político pudiera... Bueno, creo que me estoy adelantando, no me entusiasmo, porque hoy día quisiera saber yo si sigue siendo ese el triángulo respecto a este último, ¿no? El poder político. Siento que ha pasado un poco a otras manos. O sea, yo creo que es fundamental. Hay otros triángulos también, uno podría ser el poder económico o la cultura, pero hay cosas que dejo fuera del libro, por ejemplo, periodismo cultural, creo que no lo toqué.
periodismo deportivo creo que no lo toqué. O sea, en ese sentido, definirlo desde el poder político me parece que me permite además contar la historia entera, porque desde 1812 que estamos en esta relación, digamos. El periodismo nace como una herramienta del poder político y de alguna manera esa semilla que empieza en 1812 no se ha extinguido del todo hoy día, aunque tenemos otras definiciones de periodismo, todavía está. Es un tema para reflexionar en lo profundo, que quiero que vamos avanzando hacia allá. Hay algo que tú comentas ahí en la introducción o la primera parte del libro, y por primera vez en estos casi 20 años que llevo, ya 20 años de periodista, me cayó el ladrillazo, el pepazo de la importancia de esta labor, de este oficio, porque mencionas un europeo que había llegado aquí, Erickson, a América, pero que nadie se enteró porque no salió en los medios, básicamente, voy a resumirlo así. Claro. Entonces, sí nos enteramos cuando viene Colón porque sí se publica su carta y se difunde. Entonces quería que partiéramos, ya entrando de lleno en el libro, hablando de esta importancia y por qué te sitúas en 1812 para comenzar esta historia. No, en 1812 es bien fácil, porque la idea de periodismo que nace de las publicaciones periódicas debuta con la Aurora de Chile en 1812. Antes había habido a manuscrito, digamos, cosas que no sabemos si eran periódicas o no. Pero con la periodicidad tú ya tienes una audiencia, ya tienes una cierta suerte de expectativa en el público para seguir ese medio de comunicación. Entonces, ese fue el punto de partida, evidentemente, de la historia de Chile. En ese sentido no estoy inventando la rueda, digamos. No hay nada que se asemeje al periodismo como lo entendemos hoy día antes de eso. Curiosamente, la Aurora de Chile nace a manos de un religioso, de un clérigo, pensando como en este triángulo que tú mencionabas entre poder político, periodistas y medios. Aquí, bueno, obviamente era vinculado con la política, pero es como curioso. O sea, en el siglo XIX, los políticos están donde está la cultura, de alguna manera, o tienen los recursos para mantener ese oficio, o está rodeado de libros, y no es raro que los sacerdotes hayan estado ahí. O sea, no sé si es una cosa, no me parece tan extraño, porque las personas ilustradas de la primera mitad del siglo XIX o están en el mundo de la riqueza o están en la iglesia. Y en este caso estaba en la iglesia. Hay una iglesia que está también dividido en miembros de ella que son más conservadores o menos conservadores que los otros. Ahora, también hay que entender que el siglo XIX es una cultura católica, digamos, o sea, no hay nadie que no lo sea. Entonces, lo que se genera, y la Aurora de Chile es muy interesante en eso, lo que se genera a partir de la Revolución de la Independencia es una república católica. Y la labor que hace Camilo Enríquez, evidentemente, claro, es llamar a la independencia, pero más que eso, más profundamente, la Aurora de Chile es un intento de convencer a la élite de que la idea de la independencia no está reñida con el catolicismo. Ese es todo el trabajo que hace Camilo Enríquez en la Aurora de Chile. Bueno, vamos a este primer medio de comunicación oficial periódico, como tú enfatizabas, la Aurora de Chile. El otro día conversábamos aquí también en el programa hablando de un libro que salió hace no mucho tiempo, de las aventuras de un tipógrafo yanqui en Chile, que era justamente el tipógrafo que vino contratado a trabajar en la Aurora de Chile. Y vive justamente este momento en que empieza a surgir esta nueva nación, la independencia, todo lo demás. Entonces, ¿qué importancia también en un tiro, digamos, a conversar, a reflexionar, tuvo este medio de comunicación o el periodismo para estas ideas revolucionarias, para que se forjara la independencia de Chile? ¿Qué hubiera pasado si no existía la Aurora de Chile, por ejemplo? Tiene que ver con la tecnología y con la llegada de la imprenta. O sea, lo que ocurre es que el gobierno revolucionario que había entonces, para poner sus pies sobre los quienes no lo eran, decide importar una imprenta. Esto es un hecho tecnológico de la más gran trascendencia. O sea, no había nada así aquí. Una imprenta profesional, habían unas imprentas de juguetes. Y con eso viene la modernidad. Y yo en el libro pongo que sospecho que el hecho de ver palabra impresa, que hoy día nos parece normal, así que no es nada para nosotros, pero para gente que vivía en 1812 y 13, ver palabra impresa, poder leerla así y ver ideas reflejadas en ello,
de alguna manera suma puntos a las ideas que ese diario o ese medio de comunicación expresa, que son las ideas de la autonomía y la independencia. Es decir, se ve como algo moderno. Entonces también tiene un efecto psicológico. Claro, el progreso, esto de imprimir ideas. Me recuerda que estuve viendo hace poco la serie de Franklin. Claro, y él era un imprentero, por así decirlo, donde podía difundir sus noticias y todas sus ideas revolucionarias y de independencia, que siento que son las que, bueno, empapan a toda América, por supuesto. Tenemos muchos hitos que conversar. De la aurora de Chile que salía de forma periódica, ya Chile se vuelve un país independiente. ¿Qué otro hito sigue? ¿Cuándo se empiezan a formar los primeros diarios? ¿Cómo se empieza a masificar esta prensa o los medios de comunicación? Bueno, hay varios intermedios, pero yo destacaría la aparición de los dos grandes, de los grandes diarios nacionales, que es como a mitad del siglo XIX, que son dos, el Mercurio y Valparaíso, es del 1827, pero en realidad se hace importantísimo a partir de la segunda década del 1850, cuando lo compra un español que se llama José Santos Tornero, y El Ferrocarril, que fue el que funcionó en Santiago y que duró mucho, desde el año 55 al año 11. Y en estos diarios está la idea de la modernidad en el periodismo. Es decir, está la idea de que no todo es opinión política. O sea, que hay otras cosas que contar, que hay noticias que dar a conocer. Y en ellos aparecen también los periodistas, más o menos como los entendemos ahora. Es decir, personas especializadas en ir a buscar información y en publicarla. Y eso no existía antes. O sea, Camilo Enrique es periodista en el sentido de que se entendía en ese tiempo lo que era periodismo, pero Camilo Enrique no salía a buscar noticias. Publicaba cosas que le llegaban o publicaba sus ideas. En los dos grandes diarios nacionales tenemos también los esbozos de medios de comunicación que se conforman como empresas, que tienen que ir a venderse, que captan publicidad, que dependen de los ingresos para poder subsistir y pagar su operación. Así que eso es muy interesante y eso te define todo el siglo, la segunda mitad del siglo XIX, en lo que se refiere al periodismo. Y lo otro importante es que también hay yo sostengo que hay una nueva manera de ver el periodismo en relación al poder político y que esos dos diarios se establecen a sí mismos como colaboradores del Estado en la construcción de la idea del progreso europeo, del progreso del siglo XIX, industrial y comercial. El ferrocarril, yo hubiera pensado que siempre tenía en mente el Mercurio Valparaíso, hubiera pensado el Mercurio aquí en Santiago también. No recordaba para nada este periódico. El ferrocarril, claro, estaba hundido en la noche de los tiempos, pero fue sumamente importante y con alcance nacional. Ay, con alcance nacional. Bueno, respecto a estos primeros periodistas, que por supuesto la carrera estudiada en una universidad es bastante moderno, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir de estas curiosidades del oficio? Porque, bueno, también la segunda mitad del siglo XIX es una época de guerra civil, la guerra del Pacífico, que quiero que hablemos más en detalle, pero ¿cómo era este oficio del periodista o del reportero de la época? Bueno, es bien interesante. Son personas que comienzan como obreros en las imprentas. Eso se llama el obrero tipógrafo de ese mundo. Que son personas de clase baja, probablemente de familias campesinas, que llegan por azar o otras razones a trabajar a las imprentas y tienen que obligatoriamente saber leer y escribir. Entonces se transforman ellos son los que asumen la labor de salir a buscar las noticias. Al mismo tiempo hay personas de los diarios que trabajan escribiendo opiniones, que generalmente son abogados, que son de clases sociales más altas. Y se genera en el medio de comunicación de esa época una especie de convivencia de clases sociales. Y eso es súper interesante, digamos, y ahí se van conformando y van interactuando unos con otros. Se llaman, asimismo, todavía no se llaman periodistas, se llaman reporters, así en inglés. Lamentablemente no sabemos quién fue el primero, pero tenemos algunos nombres que han llegado de gente que se formó así, y que pasó de alguna manera desde trabajar en la imprenta cubierto de grasa a salir a la calle a buscar noticias, ir al Congreso, ir a los bares, ir al Club de la Unión y volver con algo para lo que tenían que escribir. Me imagino que todos eran hombres para entonces. ¿O hay por ahí alguna...? La gran mayoría, aunque hay algunas excepciones de mujeres que en la segunda mitad del siglo XIX colaboran con los periódicos y colaboran en temas fundamentalmente de educación de la mujer y de derechos políticos, de obtener el voto.
Qué interesante. Bueno, todo lo del voto femenino ya es un tema enorme que algunas veces hemos abordado, pero que da para muchos programas aquí. Estaba pensando en el material en sí, en los periódicos, que es bien distinto y sé que hay generaciones que nos escuchan que no tienen idea ya de lo que es el diario, y menos el tipógrafo ni cómo funcionaba, que era un trabajo, pero de un nivel de detalle y expertise impresionante, ¿no? Hoy día uno aprieta un botón y se imprime y ya ni siquiera se imprime. ¿Cómo eran los diarios? ¿Eran tamaño mercurio? ¿Salían 2 veces al día, una vez a la semana? Pensemos que también hay un periodo en que todavía no existen las fotos. ¿Cómo era esto de los primeros periódicos? A ver, más sofisticado de lo que uno podría pensar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Primero que nada son de papel, eso hay que decirles a la audiencia joven. Se imprimen en papel y en letra impresa, digamos. Son generalmente sábanas bastante grandes, más grandes que la edición de papel del Mercurio, hoy día que es lo más grande que tenemos. 8 páginas, 12 páginas máximo. Publican una mezcla de noticias, opiniones y publican también mucho los diarios de sesiones del Senado o de la Cámara de Diputados. Eso generalmente un diario de esa época le destina 3 páginas de sus 12. Y tienen publicidad, poca pero hay. No hay una diferenciación marcada entre lo que es noticia y lo que es opinión. A veces las noticias están escritas opinando sobre ellas. A veces las opiniones traen noticias entre medio. No hay muchos títulos tampoco, salvo el título del periódico. Y se distribuyen, todavía no existen los kioscos, pero se distribuyen fundamentalmente por suscripción y por venta callejera. Y aparecen ahí los suplementeros, que son niños de extrema pobreza que se forjan un lugar en la vida vendiendo el diario en la calle. Y eso después constituyen familias que se dedican a eso. Bueno, después pasan a llamarse los canillitas, los voceros, y que tenían en sus manos si se vendía o no el diario, ¿ah? Después, bueno, vienen los titulares que hacen que el diario se venda. Hoy día ya es diferente la lógica de la venta. Respecto, aquí me quedé con una duda para ya ir avanzando en el tiempo. ¿A estos reporteros o reporters firmaban? Porque tú decías, ha sido difícil como rastrear al primero de ellos. No sé si en esa época se utilizaba poner el nombre o eran anónimos. En general no se ponen los nombres. Hay excepciones, por supuesto, pero en general las crónicas vienen sin firma, o a lo más vienen con las iniciales, que son las que permiten reconocer quién firmó qué, pero es excepcional. Más difícil la tarea de ir rastreando entonces. Decía yo que esta época tenemos la Guerra del Pacífico, la Guerra Civil, y quería que conversáramos un poquito de esto, ¿no? De la importancia que toma lo que publican los periódicos para las decisiones que se van tomando, para manejar las opiniones también. ¿Qué pasa ahí en esta unión nuevamente entre medio de comunicación y política por ese entonces? A ver, la Guerra del Pacífico yo creo que marca un momento pivotal en la conformación, en la creación de una opinión pública moderna en Chile. Yo pongo el ejemplo de la noticia, de cómo llegó la noticia del combate naval de Iquique, lo pongo en el libro. Eso se demoró una semana en que tuviéramos la noticia en forma correcta. ¡Wow! Pero, sí, a ver, cuéntanos un poquito más de detalle de esto, por favor. Bueno, lo que pasa es que los diarios no salían los domingos, entonces se produce el 21 el combate. La primera publicación que se hace, creo que es como 3 días después, o sea, el 21, 22, el 24, está la primera noticia de esto, pero está mala. ¿Por qué? Porque un barco chico que estaba en la rada de Iquique, que es la mar, se escapa, no presencia los primeros minutos de la batalla y se escapa. Y llega a Antofagasta, y en Antofagasta hay telégrafo. Y con esa información con el telégrafo desde Antofagasta a Santiago se constituye la primera noticia. La primera noticia decía que el Huáscar le había ido pésimo. Con el correr de los días ya se sabe la noticia correctamente y recién el 28 se publica en el Mercurio de Valparaíso la versión que conocemos, que es la versión de lo que efectivamente pasó. Pero iba así a cuentagotas por la tecnología, claro, de la época. Actualizándose de acuerdo a lo que iban indagando. ¿Y tenía dibujos, fotos, algo? No, en ese tiempo solo dibujos, pero no siempre. Dependía del diario también, porque se requería una tecnología especial para imprimirlos. Me imagino. Bueno, esto trata del periodismo en Chile, pero aprovecho de preguntarte, ¿qué hay de la circulación mundial de noticias para esa época? Porque sabemos que las noticias de la Guerra del Pacífico interesaba justamente a Estados Unidos, a Inglaterra. ¿Cómo circulan hasta allá las noticias?
No, en esa época Chile está conectado por telégrafo. Ya en los 1880 tiene una línea que va a Buenos Aires y de ahí va a Europa. Y de Londres va a Nueva York. Así que estábamos más o menos conectados. Caro, pero se sabía. O sea, las noticias internacionales están publicadas acá 2 días después, 3 días después. Relativamente rápido para entonces, Sí. sí permitía tomar decisiones. Hay historiadores, hemos tenido aquí invitados que dicen que lo que publicaron los medios o esta trinchera en los periódicos que se dio no solo físicamente, no solo en el territorio, definió los resultados de la guerra al Pacífico. ¿Será así de importante lo que publicaban los diarios para entonces? O sea, en el impulso inicial yo creo que colaboró, sobre todo la noticia del combate naval de Iquique, colaboró a que que es un hecho de la modernidad, que yo creo que se adelanta por lo menos 50 años, que es que la noticia del resultado del combate de Iquique, del heroísmo de Arturo Prat, genera una ola de voluntarios de clase media que se alistan en el ejército, hombres jóvenes. Y eso sí se puede rastrear, y se puede rastrear también porque la prensa se puso muy patriotera a partir de eso. Versus, antes de eso, que la prensa estaba en contra de la guerra, contra una estupidez. Pero a partir de eso ya la prensa se pone como, se alinea, digamos, con el gobierno y con la guerra, y eso va a permanecer así hasta el fin del conflicto. ¿Qué hay del consumo de medios, así como de ir formando también como lectores? No sé, voy a hablar de mi experiencia persona, digamos, de contemporánea, ¿no? Pero yo para lo único que quería aprender a leer cuando tenía 5 años, 4 años, era para leer el diario. Veía a mi papá leyendo el Mercurio y decía, si se instala como largas horas el fin de semana leer, es algo que yo tengo que hacer, porque veía a los adultos haciendo eso. Entonces, ¿cómo se empieza a instalar como un hábito, a generar esta cultura de revisar los periódicos, suscribirse? No sé, me imagino que habrá hecho también que mucha gente haya sentido esta necesidad, así como yo, de aprender a leer y a escribir para poder ser parte de ese mundo que mostraban los periódicos. En la segunda mitad del 19, ya acercándose al 20, tú tienes una paradoja en Chile, que es que las imprentas que hay tienen una capacidad muy superior para imprimir que la población que hay que consume diario. Entonces tuvimos un fenómeno de que hubo muchos diarios, y no solamente hubo muchos títulos, hubo muchos ejemplares todos los días. Yo sospecho que en el 1890, en el 900, en el 910, tienes tú una prensa que es muy común, incluso que está sobre las posibilidades de alfabetización de la población, aunque también existía la costumbre de leer en voz alta. O sea, el alcance de los diarios también tiene que haber llegado a las personas que no sabían leer ni escribir. Así que es un fenómeno muy popular y con un gran alcance. Entonces, hay una población chilena que está acostumbrada al fenómeno de la prensa por estas características paradójicas que tuvo hacia el final del siglo XIX, de que fue muy... los números que yo manejo ahí son 80.000 ejemplares. Había un diario que se llamaba El Chileno, que era muy popular. A finales del siglo XIX está imprimiendo 70.000 ejemplares para una ciudad que tiene 500.000 habitantes. Brutal. Wow, ya se lo quisiera hoy un Ya se lo medio. quisieran hoy, exactamente. Sea Sí. impreso, digital, ya estamos en esta diversidad, ya son mucho más de nicho, digamos, los públicos. Sí, sí. Bueno, época de revolución industrial, me imagino que se van mejorando las tecnologías también. ¿Qué empieza a pasar ya cuando entramos al siglo XX? Tú decías, ahí estos periódicos de gran tiraje. Me imagino que también empiezan a aparecer las revistas, luego viene la radio. ¿Qué empieza a pasar ahí de la mano de las tecnologías? Bueno, las revistas, como tú bien lo señalas, que están en directa relación con la posibilidad de imprimir fotografías y se transforman fundamentalmente en medios de comunicación de la clase media, y que es muy, muy interesante. Y la otra gran tecnología son las del espectro electromagnético, la radio. Y la radio yo te diría que es el primer medio súper, súper masivo en Chile, pese a que comienza en 1921, me parece, 22, perdón, pero se demora mucho en desarrollarse. O sea, tú tienes realmente radio masiva en la década del 50, o sea, pasa 30 años siendo una cuestión entre medio de juguete, medio de elítica, con un nivel más bien bajo. En términos periodísticos se limitan a leer las informaciones que aparecen en el diario. Pero a partir de los años 40 la radio empieza a agarrar una gramática propia
que está en directa relación con la aparición de los primeros departamentos de prensa en la radio, los programas políticos y la posibilidad de que los periodistas salgan de sus oficinas cuando aparecen las grabadoras de cinta magnética. Wow, esos tremendos aparatos, ¿eh? Yo no sé si los Sí. tendrán en mente por ahí, pero eran bastante grandes, había que tener fuerza para andar cargando eso. Así es, son unas maletas gigantescas, pero eso permite que la radio tenga un lenguaje propio diferente del de los diarios. Y lo otro que también va a tener la televisión, que la radio hace una especie de alianza con el mundo de la entretención, con el teatro y con la música, como medio de comunicación, y eso le da una característica completamente distinta de los diarios, mucho más popular. Y ya con la aparición de los transistores en la década de los 60, la radio hace algo que no se había hecho nunca antes, que es que llega al campo chileno. Y tú tienes el primer medio de comunicación que es realmente nacional completo, porque el lugar más recóndito de Chile tiene la posibilidad de tener de que se escuche la radio, cosa que no ocurría con la prensa escrita. Y sigue siendo así, ¿eh? La radio llega y la AM, que ya está en desaparición, sigue llegando a todas partes donde no hay internet, por ejemplo, hay radio. Claro, hay radio, sí, hasta el día de hoy. Sigue siendo el único medio que llega a todas partes. Hay tanto que conversar con estas épocas, por así decirlo, como doradas, pero me surge aquí una duda a propósito que hablabas del entretenimiento, porque cuando hablamos de periodismo y lo que conversábamos de los primeros periódicos tiene que ver como con la información pura y dura, el periodismo informativo, vamos a decir. Pero hoy día periodismo es muy amplio. Mencionabas, por ejemplo, la radio empieza a diversificar un poco sus contenidos. ¿Cuándo empieza también como a tomar otros ámbitos? Al principio eran las ideas, luego se va incluyendo información como de la calle. ¿Cómo se va ampliando esto? Después entra, me imagino, lo que tiene que ver con temas policiales, en fin, farándula. ¿Cómo se va extendiendo? Pues una historia larga esa. Lo que te puedo decir es que, pero incluso en el siglo XIX hay una cosa que se llama el folletín, en la prensa escrita, que es la publicación de todo lo que no es ni noticia ni opinión. Diarios de viaje, novelas por entrega, crónicas, etcétera, etcétera. Y eso es un mundo muy, muy activo, con mucha gente participando de eso. Yo te diría que lo fundamental ahí es que al incorporar otros ámbitos, por ejemplo la radio, modifica su naturaleza. O sea, no es solo periodismo, es también música y es también radioteatro, es también arte de la representación, y esas características después se van a pasar a la tele. En términos de la prensa escrita, hay diversificación temática, yo te diría que con el siglo XX. En las revistas tú encuentras, por ejemplo, el deporte aparece en las páginas sociales, primero de las revistas y los diarios, de vida social. ¿Por qué? Porque lo practicaban los ricos, excepto el boxeo. Que el boxeo ya en las primeras décadas del siglo XIX es el gran deporte y tú puedes ver titulares de diarios, y yo te diría que es casi universal, en que ponen noticias de boxeo y el otro gran deporte es la hípica. Entonces, al profesionalizarse los medios de comunicación, van donde van las audiencias. A las audiencias les interesa el boxeo, te van a poner varias páginas de boxeo. Si les interesa la hípica, van a tener 3 páginas de hípica. Y luego el fútbol, etcétera, etcétera. Entonces van siguiendo las audiencias y eso es una manifestación de modernidad. Ya no puede ser en el siglo XX el medio de comunicación solamente intentando poner o imponer su idea política. Necesita a las audiencias y para eso necesita profesionalizarse. E incluso en el siglo XX, aunque va a haber mucha prensa de partidos políticos, y que los partidos políticos son los dueños de los medios, de las radios o de los diarios, esos diarios y esas radios tienen que tener las mismas características comunes de todos, ser profesionales, hablar de todo. Ese hablar de todo me hace recordar una frase que siempre me da vuelta que alguien dijo, algún periodista, ¿no? Que somos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Sí, lo tengo yo también en el libro, también me lo dijeron a mí. Bueno, no está muy lejos, ¿eh? Pero hoy día se ha especializado más la cosa, creo yo. Claro, tiene un valor porque es la diversificación temática que tienen los medios de comunicación modernos. Sí, totalmente. Bueno, vamos justamente a hablar de quienes hacían el periodismo. ¿Cuándo nace la carrera de periodismo? ¿Se ve, no sé si una necesidad, yo creo que sí, se empiezan a formar estos primeros profesionales porque durante mucho tiempo fue un oficio? Yo mencionaba al inicio el caso de Alemania y muchos otros países donde ser periodista es un oficio, no es una carrera universitaria, sino es más bien una especialización, pero aquí se transforman en una profesión.
Bueno, como todo en la vida está la leyenda buena de que esto habría sido como porque querían mejorar el periodismo, y está la realidad. En realidad, la aparición de las carreras de periodismo en Chile, la aparición del premio de periodismo y la aparición del colegio de periodistas responde a una cuestión política de la época. La idea de enseñar el periodismo en universidades era una idea a la que los periodistas se opusieron durante muchos años. Lo consideraban redundante, se consideraba que el periodista se nacía, no se hacía. Y esa fue una idea muy, muy profunda y que estuvo durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Junto con la necesidad que tenían los periodistas era de tener una especie de pie de igualdad frente a los dueños, a sus empleadores, los medios de comunicación, y frente al tema de la previsión, que es una cuestión que no se ha visto mucho. Y además, la primera mitad del siglo XX tiene un momento de severas restricciones a la libertad de expresión. Por lo tanto, no hay periodista de la vieja escuela famoso que no haya pasado algún día en la cárcel, hasta 1950 y tanto. Entonces, ¿qué ocurre? En el gobierno de Carlos Ibáñez, Carlos Ibáñez estaba peleado con casi todos los medios de comunicación y los diarios, digamos, y los grandes dueños, y solo tenía La Nación. Y lo que hace es pactar con un grupo de periodistas para crear el colegio de periodistas que va a ejercer la tuición ética. Entonces, la idea era que los periodistas se podían autotutelar éticamente para que no tuvieran problemas con la libertad de expresión. A eso vino la idea de mejorar la profesión a través de una carrera universitaria y de establecer el Premio Nacional de Periodismo como para levantar la profesión, que también ocurrió, digamos. Pero fundamentalmente es una negociación política o fruto de un conflicto político entre el presidente Ibáñez y los dueños de medios de comunicación que se cristaliza en la década del 50. La idea de crear un colegio de periodistas viene desde los años 20 y no había podido ocurrir hasta entonces. Pero independiente de eso, tiene efectos positivos, digamos, con la profesión, sobre todo la profesionalización, o sea, la aparición de las carreras universitarias. El que me parece más trascendente es la aparición masiva de mujeres en el periodismo. Eso se obtiene definitivamente a partir de la aparición de la carrera. Claro, y ya no hay peros, por así decirlo. Si uno entra a la carrera, ya no tienen que abrirse las puertas, ¿no? Me imagino yo. Sí, o sea, no sé si tienen que, pero de hecho se hace, y muy rápidamente las mujeres de las primeras generaciones de escuelas están ejerciendo el periodismo político, que es como la joya de la corona. No entran en el periodismo deportivo, pero sí entran en el político. Bueno, cuando hablamos de mujeres periodistas, inmediatamente la primera que se me viene a la cabeza es Lenka Franulich, pero no sé si habrían antes o después. ¿Podemos hablar un poquito más de estas primeras mujeres periodistas? Bueno, yo te decía antes que en el 19 hay excepciones, y hay excepciones notables, ¿eh? O sea, son básicamente mujeres de élite educadas en casa, porque los colegios eran privados o tenían tutoras que se dedican a la literatura o a la promoción de los derechos de la mujer, fundamentalmente el derecho de educación y a los derechos políticos. Hay algunas revistas también en el siglo XIX fundadas por mujeres, pero son excepciones. Lenka Franulich, yo te diría que es la última de estas mujeres excepcionales de esta camada previa a las escuelas de periodismo. Ella viene que era muy común venir de las carreras de pedagogía. Ella era traductora inglés-español y había una necesidad en los medios de comunicación de traducir, porque muchos de los contenidos que se tomaban de revistas extranjeras y alguien las tenía que traducir. Y ella empieza como periodista cultural, haciendo entrevistas al ámbito de la cultura, y da el salto al periodismo político porque ella lo pide y es muy exitosa. Y además tenía, lamentablemente, para seguirle el registro de ella, carecemos de la obra en radio que ella hizo, que pasó mucho más en radio que en prensa escrita, porque no están los archivos. Entonces eso se perdió. Pero si tú lees su crónica escrita, una mujer también dueña de un humor, pero excepcional, es muy, muy graciosa de leerla. Y tiene la particularidad de que accede a la dirección de Revista Ercilla. Es la primera mujer que dirige una medio de comunicación que no es un medio de comunicación para niños. Por ejemplo, el Peneca lo dirigía una mujer 20 años antes. Pero ella llega a Ercilla, que es como la joya de la corona de los medios chilenos interpretativos, intelectuales. Lamentablemente fallece rápidamente, porque está enferma de cáncer y alcanza a durar un año y se muere. Pero esa es su excepcionalidad.
Sí había otras mujeres antes que ella en el Mercurio, en el Diario Ilustrado y La Nación. Yo he contabilizado por lo menos en esa década del 40, 50, unas 12 o 15, pero contra 1000 profesionales varones. Bueno, hoy día yo creo que se dio vuelta la cosa, ¿no? Es Siento, que, no es, veo que somos más mujeres que hombres. es que pues, la misma Lenka Franolis lo dice, era el costo que tenía para una mujer estudiar periodismo era muy alto porque era una profesión mal mirada socialmente, estaba vinculada a la bohemia, al trasnoche, al alcoholismo, a los hombres que eran que tenían esa característica. Entonces, socialmente para una mujer era muy complejo decir que era periodista. Claro. Yo tengo un libro, dice, que se llama Frases contra periodistas y dice, díganle a mi mamá que soy pianista de un burdel, pero no le cuenten que soy periodista. Por eso, claro. Sí, A sí, no propósito, ¿no? extraña nada, claro. Bueno, yo extraño esta visión bohemia de los periodistas que se quedaban hasta la hora del cierre, porque los diarios por ese entonces cerraban a las 2, 3 de la mañana, había que quedarse revisando. Hoy día ya no existe nada de eso, creo que ha habido como un apagón de la bohemia periodística. Siento que hubo una época en que se consideraban grandes intelectuales, hoy día creo que hay más críticas que nada a nuestro oficio. No creo que se nos considere grandes intelectuales, aunque sí, por supuesto, hay muchas personas que ejercen este oficio y lo son. No nos queda tanto tiempo y nos queda tanto en la línea cronológica por comentar. Quiero que nos vamos a la Unidad Popular y luego a la dictadura. Tengo la sensación yo de que hasta el año 73 había muchos medios. Hubo como una ebullición de medios que fueron cortados al momento que llega la dictadura. ¿Fue así o no? ¿Cómo fue este cambio? Sí, la dictadura aniquila todo lo que era la prensa de izquierda. Y cuando digo aniquila, lo digo literalmente. O sea, la destruye física, moralmente y asesina periodistas. Eso es lo diferente. Pero esto se había forjado porque a partir de los años 30, como te decía yo, y esto es una característica chilena, los partidos políticos fueron dueños de medios de comunicación. Y si no los partidos, las ideas políticas, y si no las ideas políticas, militantes y simpatizantes de partidos. Por lo tanto, el sistema medial chileno, tanto en radio como en prensa escrita, estaba claramente determinado por su línea editorial, por decirlo de alguna manera. Es decir, si alguien leía el Mercurio era alguien liberal, si alguien leía El Siglo era comunista, si alguien leía La Opinión era socialista, si alguien leía, etcétera, etcétera. Es decir, cada corriente política que participaba en el sistema democrático tenía su expresión en un medio de comunicación. En las radios también. Bueno, y esto, para la Unidad Popular, además hay en el 70, digamos, cada bando, previendo lo que va a haber, se articula también un sistema ad hoc de medios de comunicación. La Unidad Popular comienza a comprar radios, ponle tú, para prevenir, para responder a lo que viene. Y sí, pues y ahí que es primero el huevo o la gallina, si es que el periodismo en la Unidad Popular polarizó a la sociedad chilena o simplemente reflejó a una sociedad chilena que ya estaba polarizada. Yo creo que hay de los dos, ¿no? Es una respuesta mixta, digamos. No hay el uno sin el otro. Pero sí, vivió, digamos, una exacerbación de las mismas vicisitudes que vivía la sociedad y los ciudadanos chilenos. Los periodistas también son ciudadanos, digamos, y también se dividieron entre ellos en esa época. Bueno, después viene este apagón mediático, cultural, la censura, los periódicos que decía censurado, ¿no? Alguna foto, etcétera. Y volvemos a la democracia, a este periodo de transición, y parece que fueran a resurgir estas voces que habían sido apagadas. ¿Qué ocurre en esta primavera o en este florecer nuevamente en los medios chilenos? Bueno, lo que pasa es que pasa mucha agua bajo el puente en la dictadura, digamos. En la dictadura al final se conforma una prensa de oposición bajo el amparo de la Iglesia Católica y de platas internacionales, que si bien no fue masiva en su alcance, fue muy, muy influyente. Y lo que pasa cuando llega la democracia o el periodo de la transición a la democracia es que el gobierno o la concertación simplemente opta por no apoyar a esos medios, que es lo que esos medios le pedían, que los apoyara. Y no los apoya bajo el argumento de que en una democracia moderna los gobiernos no tenían que apoyar ningún medio de comunicación. Y eso fue una tensión. Yo ahí lo ilustro con lo que pasó con el cierre de la revista APSI, que era una revista de oposición
y que en los 90 luchó por su subsistencia hasta que tuvo que cerrar. Y en OPSI hubo una discusión entre los periodistas más jóvenes que sostenían que la labor de ellos era fiscalizar al gobierno, porque eso es en periodismo, y los periodistas más viejos que decían que había que apoyar al gobierno, no fuera cosa que fuera a regresar la dictadura. Pero hubo esa tensión y se resolvió de esa manera. Bueno, obviamente son etapas que pudiéramos también dedicar un programa completo a hablar de esa parte de nuestra historia del periodismo y también los profesionales que ejercían por esa época. Nos queda muy poquito tiempo. Quería que habláramos de ahora porque siento que hay como una suerte de, ¿cómo decirlo?, de división en el debate entre estamos como en la muerte del periodismo o estamos en una amplificación de voces. ¿Cómo lo ves tú en esta era de las redes sociales? Yo ya no sé si es necesario ir a la universidad para ser periodista. Vemos los youtubers que hoy día son los más millonarios y los más famosos. Los diarios han dejado de imprimirse, etcétera, ¿no? Estamos en una nueva era. ¿Cómo la ves tú? Sí, estamos en una nueva era. Yo creo que en general una era de precarización del oficio, ¿eh? O sea, tanto los medios de comunicación están súper precarizados. Han desaparecido medios de comunicación, las redacciones periodísticas se hacen cada vez más pequeñas, y eso tiene que ver con la aparición o la irrupción de lo digital, que finalmente no es una cuestión política, sino que la inversión publicitaria, que era lo que sostenía el modelo con el que vivimos 100 años, eso se fue a otras partes. Eso es lo que pasó. Ahora, yo creo que yo soy medio vieja escuela, digamos. Yo creo que me quedo con la última definición de periodismo moderno, que es la definición de la escuela universitaria, es decir, que es una herramienta básica para la democracia, que es un fiscalizador del poder y que es una disciplina de la verificación y que tiene algunos códigos éticos con los que tiene que funcionar. Yo no sé si eso se enseña en la universidad, yo creo que sí, yo trabajo en una, pero creo que sí son valores que los profesionales tienen que tener. Y eso no lo veo en las redes sociales. O sea, quien se quiera ir por la individual y decir yo soy periodista a mi modo, bueno, tiene la libertad de hacerlo, pero a mi juicio eso está en conflicto con la definición moderna de periodismo que todavía manejamos. Me encantó y me voy a quedar con esa definición, porque a veces como que pierdo la esperanza. Yo recordaré esta última reflexión que nos hace Alfredo para mantenerme en alto el espíritu y sobre todo este oficio que yo creo que nos encanta a todos los que lo ejercemos del periodismo en sus diversas áreas. Muchísimas gracias por esta entretenida conversación. Me quedé con un montón de preguntas, pero bueno, esperemos que más adelante haya otra oportunidad de conversar contigo, Alfredo. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio del Museo Histórico Nacional. No, encantado. Muchas gracias a ti por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.